Les pido que me confirmen si se ve bien. En este momento, si se ve bien la pantalla, funciones trigonométricas, el gráfico, todo. A ver, ahí debería estarse mostrando la presentación. Sí, no. Por el micrófono, por el chat. Díganme si se ve. Ahora sí, 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 listo, ya. Muy bien. Entonces continuamos. De acuerdo, entonces las funciones trigonométricas de ángulos. Entonces nuevamente tenemos un ángulo θ en posición estándar y P es un punto sobre el lado de θ, es un lado terminal. El P tiene puntos o coordenadas pues XY. No importa si está muy lejos o muy cerca, pues lo importante es que esté sobre el lado. Lo importante es que este punto pues forme un ángulo de θ, ¿cierto? Que el ángulo sea ese mismo. Entonces, como las coordenadas son XY, este cateto es X, este cateto es Y, uno puede encontrar esta distancia R con Pitágoras. Quiero que hablen desde el micrófono a ver si desde aquí los escucho o no. No hablando, nadie está hablando. Hablen desde el micrófono. A ver si estando aquí los escucho. Hola, Y hola. ahí los escucho, listo. Hola, hola. Muy bien. Entonces, esta es la hipotenusa, R. Entonces, con Pitágoras podemos encontrar esta distancia R, que es la distancia básicamente de P hacia el origen. Entonces, definimos las funciones trigonométricas, que son 6, de esta forma. Simplemente va a ser cateto sobre hipotenusa, o cateto sobre cateto, hipotenusa sobre cateto, etc. Entonces, básicamente, seno de θ es y sobre r, coseno de θ es x sobre r, tangente va a ser y sobre x, x tiene que ser distinto de 0. Cuando uno está dividiendo, el denominador siempre tiene que ser distinto de 0. En este caso, no decimos que r tiene que ser distinto de 0, porque r es una distancia y este punto P nunca puede ser el origen. Este punto P está fuera o a cierta distancia del origen, no puede ser el origen, no puede ser el punto O. Entonces R nunca va a ser 0. R va a ser una distancia y va a ser siempre mayor que 0. En cambio, cuando tenemos y sobre x, pues x sí podría ser 0, ¿cierto? Si este punto P está sobre el eje Y, entonces su coordenada en x sería 0. Entonces el x puede ser 0, el y también puede ser 0, por eso pues se tiene estas restricciones. Entonces tangente y sobre x, cotangente es x sobre y, secante es r sobre x y cosecante es r sobre y. Voy a verificar que así se está grabando, listo. Muy bien, entonces, bueno, lo que ya dije pues es un triángulo rectángulo. Entonces ese x, ese y y ese r
los puedo ver como cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa. Ah, bueno, en este caso estamos pensando en el ángulo, ¿cierto? Siempre en la función trigonométrica uno siempre tiene como este ángulo en posición estándar. Entonces ya vamos a distinguir los dos catetos. Este X es un lado adyacente a este ángulo θ. Este X hace parte de los dos lados que forman el ángulo θ. Entonces decimos que X es un cateto adyacente, pues está adyacente al ángulo, está al ladito. Y Y es el cateto opuesto, ¿cierto? Y es el lado opuesto al ángulo. Entonces ya vamos a distinguir los tres lados. Tenemos un cateto opuesto, un cateto adyacente y la hipotenusa. Ojo que cateto opuesto, cateto adyacente son términos, digamos, subjetivos dependiendo al ángulo al que me refiero. Entonces, por ejemplo, en este caso X es adyacente a θ, pero digamos que X sería opuesto a este ángulo de acá, ¿cierto? Digamos el ángulo P, X sería opuesto al ángulo P. Lo mismo con Y sería opuesto a θ y adyacente a este ángulo P de aquí. Es para que tengan eso presente. Listo. Entonces, con las funciones trigonométricas, pues hay muchas formas, muchas técnicas, mnemotécnicas para que se aprendan las 6 funciones trigonométricas. Yo les voy a explicar una. Ustedes pueden buscar otra si quieren o si ya conocen otra desde el colegio, pues si con eso se la aprendieron, con eso lo pueden tener bien. Entonces, bueno, les voy a explicar una. Chicos, es muy importante que ustedes se las aprendan, listo. Es importante que ustedes aprendan esto porque me ha tocado, pues, cuando a veces le toca a uno, pues, como profe, vigilar parciales, pero no digamos el de ustedes, sino de otros grupos, o cuando he dado, pues, cursos de otros grupos. Entonces, chicos en ecuaciones diferenciales, en cursos más avanzados, embalados porque no se acuerdan de estas definiciones, ¿listo? O embalados porque no se acuerdan de esta función trigonométrica, esta cosita, etcétera. Entonces, hay cositas que se tienen que aprender de memoria, ¿listo? De memoria, porque la requieren y si no se embalan para futuros cursos. Listo, entonces, ¿cómo es? La técnica mnemotécnica es coca, coca, hipo, hipo. Listo. Si ustedes, no sé, llevan coca para el, o llevaban pues coca para la U, para comer, o bueno, no sé si ya conocían esta técnica, ¿cierto? Entonces simplemente tenemos seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, en ese orden. Y entonces escribimos, siempre las funciones trigonométricas van a ser fracciones, escribimos las 6 fracciones, y entonces empezamos por los numeradores de arriba para abajo. Coca, coca, hipo, hipo. Y ahora de abajo para arriba los denominadores, ¿cierto? Coca, coca, hipo, hipo. Listo. Entonces, si uno ya se aprendió eso, ya tiene las 6 funciones trigonométricas. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente es opuesto sobre adyacente, etc. Listo. ¿Alguna duda? ¿Quedó claro? Como el truquito, la técnica.
Sara me dijo que quedó claro los otros chicos. Bueno. Entonces, continuemos. Listo. Chicos, otra cosa que tienen que aprenderse de memoria son los triángulos notables. Entonces, estos son triángulos que, bueno, uno básicamente ya se sabe los lados, ya se sabe sus valores de los lados, y con eso uno puede calcular funciones trigonométricas. Entonces yo pienso que hoy acabaremos la clase pues como calculando algunas funciones trigonométricas y ya. Entonces, tenemos los triángulos notables. Entonces, uno de los más sencillitos es el triángulo de 45 grados. Recuerden que tenemos un ángulo de 90. Entonces sería 45, 45 y 90. De hecho, es un triángulo isósceles. Entonces, decimos que este cateto vale 1, este cateto vale 1. Y aplicando Pitágoras, uno puede calcular que este vale raíz de 2. Listo, entonces con eso uno puede calcular funciones trigonométricas. Bueno, creo que no tengo ejemplitos. Ahorita pongo el tablero y les explico un par de ejemplos. Pero bueno, entonces tenemos este triángulo y tenemos el otro triángulo notable que es el de 30, 60 y 90. Y este va a medir, este cateto mide 1, este cateto mide 2, y, perdón, la hipotenusa mide 2, y este cateto mide raíz de 3. Entonces, ojo, necesito pues que estén muy atentos en esta parte. El cateto opuesto a este 45 es 1, y el cateto adyacente a este 45 es 1. El cateto opuesto a este 45 es 1, y el cateto adyacente a este 45 es 1. En este caso, cateto opuesto o cateto adyacente van a ser 1, entonces realmente no va a afectar mucho. Pero en este sí hay diferencia. Entonces el cateto opuesto a 30 es 1 y el adyacente es raíz de 3. Y el opuesto a 60 es raíz de 3 y el adyacente es 1. ¿Listo? Para que lo tengan presente, especialmente pues a la hora de calcular funciones trigonométricas. Entonces, vamos a hablar del ángulo de referencia. El ángulo de referencia, digamos teta, con esta barrita de un ángulo teta, es el ángulo formado por el lado terminal y el eje X. Entonces, básicamente en cada cuadrante va a haber un caso diferente. El primer cuadrante es el más sencillo porque teta y teta referencia, por así decirlo, es el mismo. Este es el primer cuadrante, ¿cierto? En el segundo cuadrante, que estaría acá, teta, estamos hablando de un ángulo entre 90 y 180, ¿cierto? Hasta aquí sería 90, hasta aquí sería 180. Entonces, digamos, no sé, 120, teta sería 120. Y el ángulo de referencia
es este ángulo, este lado terminal junto con el eje X. Listo, el ángulo de referencia siempre es sobre el eje X. Entonces, en este caso, si este es 120 grados, este ángulo de referencia sería 60 grados. Listo. Que es este pedacito pues que le falta para completar los 180. Listo. En el tercer cuadrante tendríamos un ángulo de este estilo. Digamos, un ángulo de 210 grados. Caería en el tercer cuadrante. Y el ángulo de referencia es este pedacito. Listo. Siempre sobre el eje X. Siempre. Entonces, en este caso, si este vale 210, el ángulo de referencia de 210 sería 30 grados, ¿cierto? Porque hasta aquí tenemos 180 y me faltarían 30 grados para llegar hasta los 210. Y por último tendríamos el cuarto cuadrante y digamos un ejemplo que ya habíamos visto como antes. Pensemos en un ángulo de 315 grados. Un ángulo de 315 grados queda aquí en el cuarto cuadrante y el ángulo de referencia de ese 315 en este caso sería 45. Listo. Sería este pedacito de acá que le hace falta para llegar al ángulo, para llegar a dar la vuelta completa. Y recuerden que siempre sobre el eje X. Entonces, ojo, el ángulo de referencia aquí es 45. No sería menos 45 ni nada, no. Sería el ángulo de referencia, sería 45. Listo. Entonces, ejemplos. Ya les di algunos, veamos otros. Encontrar el ángulo de referencia de estos. Entonces, tenemos 780 grados. Entonces, 780 grados es dar la vuelta 2 veces y me sobraron 60 grados. Entonces, de hecho, 780 y 60 son coterminales, recordando por lo que habíamos visto antes. Entonces, el ángulo de referencia en este caso sería 60, porque estamos en el primer cuadrante y el ángulo de referencia es este pedacito en el primer cuadrante. Listo. Y el segundo sería menos 5pi sobre 6. Entonces, menos 5pi sobre 6, de hecho, es un ángulo que cae en el tercer cuadrante. Y el ángulo de referencia es este pedacito de acá. Y este pedacito es lo que le falta a esto para completar pi, ¿cierto? Recuerden que una vuelta completa es 2pi, o sea que este ángulo de 180 realmente equivale a pi. Entonces aquí tenemos menos 5 pi sextos hasta acá. ¿Cuánto le falta para completar pi? En este caso. Entonces uno simplemente hace la resta, pi menos 5 pi sextos, resto pi con este valor, digamos que ahí estoy obviando como el signo, y pi menos 5 pi sextos es pi sextos. ¿Listo? Entonces el ángulo de referencia en ese caso, en radianes, es pi sextos. Entonces, se puede demostrar, digamos, matemáticamente que los valores de las funciones trigonométricas de un ángulo en posición estándar son las mismas que las de su ángulo de referencia, exceptuando el signo. Entonces, si yo quiero encontrar el valor de una función trigonométrica, hacemos lo siguiente. Primero, encontramos el ángulo de referencia. Segundo, determino el signo. Tercero, hallo la función trigonométrica en el ángulo de referencia, que va a ser la misma para el ángulo inicial, excepto por el signo.
Entonces, bueno, hay un par de ejemplos. Pero igual entonces les voy a explicar. Muy bien. Entonces ahora sí, con estos ejemplos, creo que ya sí les va a quedar un poquito más claro. Y bueno, con esto yo creo que finalizaríamos la clase. Entonces, veamos algunos ejercicios. Está por aquí. Más o menos. Bueno. Ejercicios. Vamos a calcular algo sencillo. Hacemos con los facilitos. Seno de 30. Listo. Yo quiero calcular seno de 30. Obviamente, sin calculadora. Pues con calculadora te da el resultado y ya. Pues yo lo quiero ver sin calculadora. Entonces, ¿qué requiero? Simplemente requiero triángulo notable. Este triángulo deben de aprendérselo. Y tendríamos 1, 2, raíz de 3. Pero un momentico. Yo hago lo siguiente. Espero que no se me dañe. Yo creo que la cámara no está funcionando como bien. No, mentiras, dejémoslo así porque se logra ver bien. Sí, listo, entonces continuamos así porque pronto se da. Listo, entonces tenemos el ángulo notable, el triángulo notable. Listo, entonces recuerden que seno, según la técnica pues que les expliqué, seno es opuesto sobre hipotenusa. Pues tendrían que hacer, digamos, todas las funciones trigonométricas, hacen toda la línea y todo, igual ya se la va aprendiendo, pues, ¿cierto? Ya se las va aprendiendo directamente sin tener que escribírselas todas, pero ustedes al comienzo, mientras van estudiando, pues, es bueno que vayan, que siempre las escriban todas, eso les ayuda a aprendérselas. Listo, entonces seno es opuesto sobre hipotenusa, entonces, este es 30 grados, este es 60. Entonces, calcular seno de 30 grados es coger el opuesto y dividirlo por la hipotenusa. El opuesto a 30 es 1 y la hipotenusa es 2. Listo, entonces seno de 30 es 1/2. Listo. Con eso, digamos que acabamos este ejercicio. Es 1/2. Si queremos calcular, por ejemplo, calculemos coseno de 60. Listo. Entonces, coseno es adyacente sobre hipotenusa. Entonces tengo que pensar en 60 grados, pienso cuál es el adyacente. El adyacente a 60 es 1 y la hipotenusa es 2. O sea que coseno de 60
De hecho, también va a ser un medio. Y calculemos seno de 60. Nuevamente, seno es opuesto sobre hipotenusa. Pero entonces, como les decía, tienen que tener cuidado porque dependiendo del ángulo que yo estoy refiriendo, el opuesto y el adyacente va a ser uno u otro. Entonces, seno de 60 va a ser opuesto, que es raíz de 3, sobre hipotenusa, que es 2. Quedaría raíz de 3 sobre 2. Chicos, preguntas hasta ahí. Vamos a mirar por aquí el chat. Sí, ya vamos para otros ángulos diferentes, pero preguntas hasta ahí. Porque para los otros ángulos diferentes requieren esto. O sea que si esto no lo tienen, no van a poder hacer el otro. Por eso hay que hacerlo así secuencial, David. ¿Ninguna duda? Bueno, entonces creo que no hay más dudas. Listo. Entonces, vamos a hacer ahora otros ángulos. Entonces, vamos a calcular el... no había borrado el triángulo. No importa. Empecémoslo desde cero otra vez. Digamos que el ejercicio sea calcular seno de 120 grados. Es un ángulo diferente al que estaba diciendo David, ¿cierto? Listo. Entonces, seno de 120 grados. Entonces, si recuerdan los pasos, vamos como un recorderis. El primero es encontrar el ángulo de referencia. El segundo es encontrar el signo. El tercero es calcular la función del ángulo de referencia y tenemos el signo y ya. Listo. Básicamente eso es. Entonces, a ver, ¿cuál es el ángulo de referencia? Chat o es el micrófono. ¿Cuál es el ángulo de referencia para 120 grados? 60. 60, muy bien. Entonces, vamos a hacer un pequeño gráfico. 120 grados. Termina en el segundo cuadrante. Y el ángulo de referencia es este. ¿Listo? Y en este caso, este pedacito es 60 grados. Ahí ya tengo los 180. Entonces, ¿para qué es lo del ángulo de referencia? Que yo pienso que no es difícil de calcular tampoco, pero todavía no han entendido bien la importancia del ángulo, o no, todavía no lo han asimilado bien. Entonces, básicamente, al saber que el ángulo de referencia de 120 es 60,
yo puedo decir que seno de 120 es seno de 60. La cuestión es que puede que aquí haya un signo más o puede que aquí haya un signo menos. Pero quitando el signo, sin importarme el signo, yo podría decir que seno de 120 es seno de 60. Y va a haber una forma de calcular el signo. ¿Listo? Pero yo puedo decir esto. Son iguales. Pero es una pregunta, ¿cuál dijo que era el tercer paso? Calcular este. Calcular seno de 60. Que ya lo saben hacer porque es como, ¿cómo calculo seno de 60? Pues dibujo el triangulito y lo calculo, ¿cierto? Como hicimos, digamos, hace 5 minuticos. Entonces el tercer paso ya lo tienen. Simplemente tienen que entender el primer paso, que es calcular el ángulo de referencia, que tampoco es difícil. Y el segundo paso, que es saber el signo. ¿Listo? El segundo paso, que es saber el signo. Entonces, para saber el signo, también, es decir, trigonometría, yo no sé la razón o por qué, pero todo el mundo se inventó técnicas, mnemotécnicas, venteadas, para arriba, para abajo. Hay un montón de formas, y yo no conozco todas, pues, pero hay un montón de formas. Ustedes quizás tengan otras que ni yo conozca. Yo les explico algunas, pues, un par. Y si ustedes tienen otras, pues también son válidas, ¿cierto? Igual les tiene que dar lo mismo. Entonces, una forma de saber el signo, ya estamos hablando del segundo paso, una forma de saber el signo es pensar en este esquema. Voy a borrar esto por acá. Que nos quede por aquí el esquema. Entonces, el esquema es pensar en los ángulos de referencia en cada cuadrante. Entonces, en el primer cuadrante, este es el ángulo de referencia. En el segundo es este. En el tercero es este. Y en el cuarto es este. ¿Listo? Queda como un moñito, como una mariposa, bueno, como lo quieran ver. Pero pensamos en este esquema. Entonces, vamos a colocar los signos de cada eje. Entonces, aquí estamos hablando del eje X positivo. Y aquí estamos hablando del eje X negativo. Bueno, creo que lo voy a hacer con otro color, a ver si de pronto resalta más. Es más, hagámoslo más grande. Hagámoslo más grande. Bueno, más o menos pues ahí. Un ángulo, el ángulo, el ángulo y el ángulo. Listo. Vamos a colocar los signos. Aquí estamos hablando del eje X positivo. Esta es una línea del eje X positivo. Aquí estamos hablando del eje X negativo. ¿Listo? Es una línea horizontal, o sea, eje X, y está para la izquierda, o sea, negativo. Aquí es una línea vertical, o sea que estamos hablando del eje Y, y está en la parte positiva del eje Y, ¿cierto? Está para arriba. Y esta está para abajo. Lo mismo que esta. Esta está para arriba y esta está para abajo, el eje Y. Y finalmente, ya tenemos los catetos. Solo nos falta la hipotenusa. Entonces, la hipotenusa siempre va a ser positiva. Recuerden que la hipotenusa en ese primer esquema que vimos era R y era siempre una distancia positiva. Entonces, la hipotenusa siempre va a ser positiva.
al ser una distancia. Listo. Y con esto ya tenemos los signos. Listo. ¿Por qué? Recuerden que seno es opuesto sobre hipotenusa. Estamos en el segundo paso. Entonces, estamos en el segundo cuadrante. Como estamos en el segundo cuadrante, estamos aquí. Aquí yo le hice el esquema, porque con este esquema ya tenemos los 4 cuadrantes. Pero para, digamos, este ejercicio particular, yo no necesito todos. Yo me podría quedar solo con este pedacito, ¿cierto? Yo me podría quedar solo con este pedacito de acá. Este es 60. Entonces yo podría decir, bueno, aquí el eje X es negativo, el eje Y es positivo, la hipotenusa siempre es positiva y ya. Esto yo no necesito todo este, solo este. Pero bueno, este esquema ya me resume como todos los cuadrantes. Entonces, al tener esto, estamos hablando de 60, 60 es opuesto sobre hipotenusa, el opuesto es positivo, la hipotenusa es positiva, entonces quedaría más con más, y más con más, obtenemos más. Listo. O sea que ya acabamos el segundo paso. El segundo paso, encontrar el signo, es más. O sea que seno de 120 es lo mismo que seno de 60. Entonces, tercer paso, calculemos seno de 60 y ya. ¿Cómo calculamos seno de 60? Otra vez el triángulo. 1, 2, raíz de 3. 60 está aquí. Seno es opuesto sobre hipotenusa, o sea, raíz de 3 sobre 2. O sea que al final esto nos dio más raíz de 3 sobre 2. Y esa es la respuesta. Preguntas. Sí, Manuel, el signo también, les digo, hay muchas técnicas, ¿cierto? Aquí les explico una técnica para encontrar el signo, listo, para el paso 2. Otra técnica es pensar y decir, todos sentimos tantas cosas. Listo. Todos sentimos tantas cosas. Entonces, ¿eso qué me quiere decir? Que en el primer cuadrante, todas las funciones trigonométricas son positivas. En el segundo cuadrante, el seno va a ser positivo. En el tercer cuadrante, la tangente va a ser positiva. Y en el cuarto cuadrante, el coseno va a ser positivo. Listo. Entonces, si el seno es positivo acá, la tangente y el coseno van a ser negativos. En este, ¿cierto? En el segundo cuadrante. Si la tangente es positiva, aquí es negativo el seno y el coseno. Y si el coseno es positivo acá, aquí van a ser negativos el seno y la tangente. Listo. Entonces es otra forma de saber el signo. ¿Cuál es la cuestión? Que tiene que aprenderse que hay una relación entre seno y cosecante. ¿Listo? Entonces, si aquí el seno es positivo, también va a ser positivo la cosecante. Aquí también tendríamos tangente, pero aparte de tangente se relaciona con la cotangente. Y el coseno se va a relacionar con ¿qué falta? Que sería la secante. ¿Listo? Seno es opuesto sobre hipotenusa,
y de hecho cosecante es hipotenusa sobre opuesto. Y lo mismo con estos otros. Listo, tienen esa relación. De hecho, básicamente, 1 sobre cosecante es seno, 1 sobre cotangente es tangente y 1 sobre secante es coseno. Entonces, por eso tiene esa relación. Entonces, ahí ya queda el esquema completo. Listo, también es válido. Y con seguridad hay otras. Hay otras formas, hay otras técnicas para aprendérselo del signo. ¿Alguna otra duda? Bueno. Listo, chicos. Entonces ya pues casi son las... Profe, Profe, nunca, Sí, hola. Hola. que nunca concluimos si el tema de los parciales iban a ser hasta la clase de ayer o todos los temas del parcial, del quiz, perdón.